Gracias. Bien, vamos de inmediato con otro tema. Está con nosotros Citlali Hernández, quien preside la Comisión de Alianzas y Elecciones en el Comité Nacional de Morena. La saludo con gusto. Citlali, buenas tardes. Hola, estimado Julio. Igualmente, qué gusto saludarte. Igualmente, Citlali, gracias. Citlali, leí un comentario tuyo que tenemos aquí, que está en X, donde dices, habría que presentarle una denuncia colectiva todas las mujeres que hemos recibido su violencia. Te refieres a Ricardo Salinas Pliego. Por cierto, solo entendibles en un hombre acomplejado, tantas expresiones así. Y es cobardón el hombrecillo porque para no leer mis respuestas y dejarlo exhibido, ya me bloqueó. ¿Cómo va esto de una denuncia colectiva y por qué razones y hacia quién o quién es Citlali? Mira, yo creo que siempre es un tema bien complejo en un ambiente en el que un personaje como Salinas Pliego, que pues es un empresario, desde mi punto de vista, un traficante de influencias, y que intenta hacer política opositora a través del insulto, no a través de ideas, de planteamientos. Sí hay una ideología detrás en esta forma de hacer política o intentar hacer política, que es el clasismo, la discriminación, el racismo, el odio, el desdén hacia las demás personas y la misoginia, porque lo hemos visto, hay una cantidad de mujeres que incidimos en la vida pública, ya sea en los medios o en la política, y que, bueno, pues no hemos recibido de él ninguna idea, ningún planteamiento, ningún debate de altura, con inteligencia, sino insultos. En su caso, en mi caso, pues por mi peso, por mi apariencia física, y bueno, es esta forma en la que este hombre ha decidido entrar a la conversación pública, y te digo que siempre es complejo hablar de esto porque hay una línea delgada entre no permitir que ese tipo de discursos se normalicen en la conversación pública, porque provocan odio, provocan otras reacciones. Yo, a raíz de estas denostaciones que he tenido a lo largo de los últimos años por parte de Salinas Pliego, en todas mis redes sociales recibo insultos pues al nivel en el que los ha planteado, ¿no? Entonces hay una línea delgada entre, desde mi punto de vista, no permitir que se normalice esta forma de denigrar a las personas y pues esta siempre postura de que de no atentar a la libertad de expresión, ¿no? En su momento yo presenté una queja, siempre lo dije con mucha claridad, en mi caso de violencia política de género, que avanzó en el Instituto Nacional Electoral y lamentablemente luego en el Tribunal Electoral, se fueron por la tangente, no quisieron irse al fondo y alegaron algún tema ahí de no tener capacidad para decidir. Luego, pues ya el tribunal ha tenido otras definiciones sobre política de género, violencia política de género, pero bueno, ahora que veía que este señor insultaba, como también siempre lo hace, a Sabina Berman, pues yo digo, creo que vale la pena reunirnos las distintas mujeres que hemos recibido violencia y presentar una denuncia. No sé si alguna vez tuvimos oportunidad de compartirlo aquí, querido Julio, pero yo en su momento, y más por lo que la gente observa que por mí, muchas mujeres que encontraba en la calle, en mítines, etcétera, me decían, no se deje, porque si se mete con ustedes, con usted se puede meter con cualquier mujer, póngale un alto, ¿no? A raíz de eso yo decido meter una queja en la CONAPRED, que era, digamos, una queja que normalmente termina en una especie de amonestación pública de pórtese bien, ¿no? Por discriminación. Y la respuesta de él, esta respuesta que como reacciona ante esta queja en la CONAPRED, fue de que desaparecieran todas las leyes de discriminación, que una respuesta muy, muy fascista, que esto te estoy diciendo, seguramente pasó hace 4 o 5 años, y yo desde ahí dije, bueno, pues este personaje seguramente busca pues replicar el ser el vehículo como muchos otros empresarios y personajes de ultraderecha han querido incidir en la vida pública en el mundo, ¿no? Entonces, pues al final creo que si no una denuncia, en buscar, explorar alguna denuncia en algún órgano, por lo menos una denuncia pública que exhiba
pues este tipo de acciones que no abonan, creo yo, a la conversación pública, y al contrario, promueven odio y le bajan el nivel de debate al debate público que sin duda puede y debe darse pues sobre el gobierno, sobre nuestras acciones, etcétera, ¿no? Citlali, fuiste secretaria de las mujeres, has sido legisladora, eres, diría yo, un emblema de una parte del proceso político encabezado por Morena, una parte muy respetada y muy acompañada por los segmentos más progresistas del Frente Amplio que implica Morena. Las ofensas y los señalamientos de Salinas Pliego contra ti rayan en situaciones no solo grotescas, sino de una absoluta ofensa, misoginia y demás. ¿No crees que debido a todos estos factores de lo que es lo que tú representas, deberías de dar el paso hacia acciones más fuertes que impidan que un personaje así siga utilizando estos recursos de descalificación personal en lo que debiera ser un debate político e ideológico? Sí, sí, Julio, fíjate que pues yo desde que presenté, inicié con una queja a la CONAPRED, luego presenté la queja por violencia política de género, el tribunal un poco lo evade, y yo no he dejado, digamos, de documentar, y en su momento, claro, cuando fui secretaria de las mujeres, pues prácticamente me enfoqué en echar a andar la institución y por supuesto en atender la violencia que viven otras mujeres. Creo importante esto, justo y doblemente, no solo por mí, por lo que represento y agradezco lo que dices, sino porque justamente una de las reflexiones que yo tuve en la Secretaría de las Mujeres es que hay mucho por hacer y podemos mejorar las leyes, la procuración de justicia, que los ministerios públicos, los jueces, las fiscalías funcionen mejor, tener mejores políticas de prevención, mejorar la atención cuando una mujer vive violencia, etcétera, etcétera. Pero si no hay un cambio cultural, si hay una normalización del desdén hacia una mujer por cómo se ve, por cómo se viste, por su origen, por su cuerpo, por su tono de piel, por lo que sea, y además se le violenta, bueno, a la propia presidenta. Yo creo que el presidente López Obrador, como opositor y como presidente, fue un político muy vapuleado, pero yo creo que en lo que va del gobierno de la presidenta, el tipo de violencia y de misoginia hacia ella no tiene comparación. Entonces me parece que más allá de la postura personal, porque pues al final, pues mira, de repente ya no dan ganas de ver tanto redes sociales, no, en mi caso no creo que me afecte, ya endurecimos un poco la piel, pero sí creo que no es sano, porque si vemos además lo que está pasando en el mundo, este tipo de discursos sin sanción social después se vuelven mayoría y tienen un respaldo y un pensamiento, un acompañamiento de la mayoría de la población. Yo creo que México vive un momento distinto, creo que la ciudadanía mexicana es más crítica, cuestiona, condena más estos discursos, pero hay un riesgo latente ahí que no solo es riesgoso en términos políticos ideológicos, de que vaya creciendo un pensamiento de ultraderecha y de odio, sino que además, bueno, pues eso sería un retroceso social que se normalice de manera mayoritaria estos discursos. Entonces, ahora que volví al partido, que digamos, no siento que haya una especie de, pues no de contradicción, pero pues me parecía en su momento que era más importante empezar a atender la vida de las mujeres mexicanas que enfocarme en este tema como personal político. Ahora que volví, pues sí, no lo descarto porque creo que sí es importante que así como este hombre está muy enojado porque se aplicaron las leyes en términos de que pagara impuestos, pues también no puede pensar, y ahora está enojado porque pues se habla de los derechos de las audiencias y de la necesidad de tener un código de ética, etcétera, pues ni modo que se enoje también, porque ese tipo de discursos no pueden normalizarse y no pueden no condenarse. No descarto volver a presentar ahora con una nueva integración de las autoridades electorales y con más antecedentes en términos de violencia política de género, pues esta queja y por lo menos, insisto, para que por lo menos haya una sanción social y una discusión
de la no normalización del debate en este sentido, o sea, porque no recuerdo ninguna idea que el hombre en los últimos años haya planteado, solo recuerdo menciones hacia mi físico, ¿no? Entonces, bueno, pues ese debate no solo no debemos de acostumbrarnos, sino que además debemos condenarlo, porque a la par utiliza su medio de comunicación, ¿no? Utiliza este programa de los peluches, y yo no descarto que él sea quien esté detrás de esta nueva como plataforma que está ahí saliendo, en la que también utilizan mi figura, desdeñan mi peso, mi cuerpo, y pues la verdad no creo que funcione esa forma de hacer política que intenta, pero bueno, no creo que debamos de normalizarla y no condenarla, y bueno, voy a buscar a Sabina y a algunas otras mujeres, y sí creo que vale la pena hacer algo que sancione, insisto, por lo menos socialmente, por lo menos, pero buscar una ruta jurídica también por ese tipo de violencias. Bien, Citlali, pues muchas gracias por esta oportunidad de hablar sobre este tema. ¿La ruta jurídica la tienes ya más o menos definida? ¿Qué se puede presentar y ante quiénes? Pues mira, no hemos soltado el tema de CONAPRED, que la verdad yo creo que es importante. En su momento hablé con la presidenta de la CONAPRED de que había algunos funcionarios abajo, quizás pues como que no quisieron meterse más al fondo del tema. No lo hemos soltado, hemos estado ahí esperando pues que haya una sanción, por lo menos esta sanción, digamos, este llamado, esta amonestación pública. Entonces es, digamos, como por la vía de una queja por discriminación, de la vía por violencia política de género, pues no lo he platicado hace tiempo con mi equipo jurídico, pero habíamos pensado la posibilidad de explorar alguna otra vía, no de daño moral que ya no existe, pero digamos como por ahí algo similar, ¿no? Bien, Citlali. ¿Violencia política de género podría implicar la cancelación de candidaturas durante un lapso para quien sea infractor? Sí, sí podría implicar ello, y te lo digo con sinceridad, Julio, eso es lo que de repente yo me debato, porque como a la oposición en general, incluido él, les encanta victimizarse, te digo, esta delgada línea en la que si eso procediera, pues acusarían de dictadura, de atentado contra los opositores, ¿no? Entonces de repente yo pienso que luego en la izquierda le medimos a no darle mayor atención a estos temas y mejor no ser acusados de antidemócratas, pero por luego eso también sale caro, ¿no? Entonces, desde entonces yo por eso ya solté un poco el tema, porque no quiero tampoco volverlo víctima, pero bueno, sí, una de las sanciones cuando avanza la violencia política de género es justamente inhibir la participación o evitar la participación cierto tiempo en lo electoral, ¿no? Pues muchas personas saben que antes de que él siquiera asomara un poquito la cabeza con intenciones políticas o presidenciales, como de repente se dice, pues yo vengo denunciando pública y jurídicamente a este sujeto. Entonces, digamos, esas son como las valoraciones que también hago. No quisiera quedarme en la inacción, pero tampoco quisiera, y no quisiera pues hacerlo víctima o que salga contraproducente, pero creo que es importante dar un paso y pues que no quede impune en esta manera tan grotesca en la que se dirige a varias mujeres. Citlali, te agradezco mucho la amabilidad de estar en este programa y responder a este tema que es sobre el cual nos convocamos, pero sí te digo que ojalá pronto podamos platicar de candidaturas, elecciones, alianzas, coordinadores de circunscripciones electorales y muchas cosas que están en la polémica y en el análisis cotidiano. Sí, así es que. Claro que sí, querido Julio. Tú sabes que yo aquí siempre a la orden. Citlali, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Igual. Un abrazo. Hasta luego.